Entonces, nosotros habíamos comenzado a ver la teoría de conjuntos, habíamos visto, esto es en realidad teoría intuitiva de conjuntos, son algunas herramientas básicas. Me quedaron espacios en blanco, a ver, pero espérense un poco, me quedó re malo en la punta, página 1, página 2, me salté un espacio nomás. Ya, vimos lo que era, no, me quedó súper mal, se me desconfiguró el apunte. Ah, pucha. Voy a subir el apunte bien configurado a la página, ¿ya? Pero quédense con este que bajaron por ahora, digamos, para que podamos seguir trabajando. Definimos lo que era la unión de conjuntos, lo que era la intersección de conjuntos. Necesito que me digan si están de acuerdo con lo que estoy diciendo o si hay algo que me falta, ¿ya? Porque como ha pasado una semana, vimos la unión de conjuntos, vimos la intersección de conjuntos, estimados. Sí, profe. Vimos el conjunto, el complemento de un conjunto, vimos la diferencia de un conjunto, y ahí quedamos, si no me equivoco. ¿O no, chicos? La diferencia A menos B. ¿Sí o no? La diferencia creo que no, profe. ¿No? Entonces vamos a ver la diferencia de conjuntos y la diferencia simétrica. Me voy a ir a la pizarra. A ver, estas son fundamentalmente, cuando hablamos teoría intuitiva de conjuntos, es como mostrar algunas herramientas para que ustedes puedan trabajar con conjuntos como los números enteros, los números naturales, los reales, etcétera. O sea, cuando nosotros definamos, por ejemplo, la idea de trabajar con conjuntos, primero es darnos cuenta de por qué nosotros trabajamos con conjuntos, por qué estudiamos conjuntos. Es porque en términos generales, en todas las estructuras, la mayoría de las estructuras matemáticas, nosotros hablamos de elementos que pertenecen a un cierto conjunto. Entonces tenemos que saber trabajar con esos conjuntos, unir conjuntos, intersectar conjuntos. Sabemos, por ejemplo, que si tenemos un conjunto A y un conjunto B, conjuntos cualesquiera, vimos la existencia de lo que era A unión B, la existencia de lo que es A intersectado con B, la existencia de un conjunto vacío, de un conjunto universo, un conjunto referencial. Y ahora lo que vamos a ver es la definición de lo que es la diferencia entre conjuntos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a ver la diferencia entre A y B, que se denota por A menos B, ¿ya? No sé si me dijeron que la habíamos visto o no, pero igual la vamos a recordar. Entonces, por definición, A menos B van a ser todos los elementos que pertenecen a A, tal que X no pertenece a B. O sea, son los elementos que están en un determinado universo que pertenecen a A, pero no pertenecen a B. Gráficamente, esto lo vamos a representar de la siguiente manera. Tenemos un conjunto A, tenemos un conjunto B, un conjunto B, un conjunto A y un conjunto universo, ¿no es cierto? Que son todos los elementos que están acá. Entonces, ¿qué cosa es A menos B? Son todos los elementos que están en A, pero que no están en B. O sea, en el fondo partimos del conjunto A, y a este conjunto le quitamos el pedacito que está en B. Entonces, ¿qué cosa sería A menos B? Sería esto que está acá. Esto corresponde a A menos B. ¿De acuerdo? Pensando en esto mismo, ¿qué cosa sería B menos A? Usando la misma definición. Son todos los elementos que pertenecen a B, tal que X no pertenece a A. Entonces ahora, partimos de los elementos que están en B, y a este conjunto le quitamos los que están en A. Entonces nos queda este pedacito que está acá. Este corresponde a B menos A. ¿Ya? ¿Qué cosa es ahora la diferencia simétrica? La diferencia simétrica entre dos conjuntos
se define de la siguiente manera, como A triangulito B. ¿Qué cosa es A triangulito B? Por definición, es A menos B unión B menos A. O sea, ¿qué nos dice la diferencia simétrica entre A y B? Dice, tome los elementos que están en A menos B, o sea, estos elementos que tenemos marcados acá, y únalos con B menos A, con esta región achurada que está acá. Por lo tanto, este conjunto correspondería a los elementos que viven acá, con los elementos que viven en este otro lado. ¿De acuerdo? Eso es la diferencia simétrica. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Ahora vamos a ver las propiedades entre conjuntos. Si, por ejemplo, tenemos dos conjuntos A y B, el complemento de A unión B es igual al complemento de A intersectado con el complemento de B. ¿De acuerdo? El complemento de A unión B es igual al complemento de A intersectado con el complemento de B. O sea, en el fondo, esto tiene mucho que ver con lógica. Después vamos a ver cuál es el sentido de estos conjuntos. Al final de este apunte puse un cuadrito así donde hacemos referencia. ¿Qué tiene que ver la lógica con la teoría de conjuntos? Son como primas hermanas, unas con otras. ¿Por qué? Porque la teoría de conjuntos se basa en la lógica proposicional que nosotros ya vimos, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Fíjense que esto se parece mucho, mucho, mucho a la negación, fíjense, a la negación, a la negación de P o Q, esto es equivalente con la negación de P y la negación de Q. Y la negación de P y Q es la negación de P, la negación de Q, y el I lo cambiamos a 1. Miren estas que están acá. El complemento de A unión B es el complemento de A intersectado con el complemento de B. El complemento de la intersección, cámbielo a unión y complemente cada uno de los conjuntos. En la siguiente propiedad nos dice que si A está contenido en B, esto sí, solo sí, el complemento de B está contenido en el complemento de A. En la 3 dice que el complemento del complemento de A es igual a A. Después, si tenemos A unión A complemento, esto es igual al conjunto referencia o al conjunto universo, y A intersectado con A complemento es el conjunto vacío. ¿Ya? Fíjense ahora en la demostración, aquí aparece la demostración del 1.2. ¿Cómo uno demuestra igualdad entre conjuntos? Uno tiene dos maneras de demostrar la igualdad entre conjuntos. Una forma, por ejemplo, vamos a analizar esta que está hecha acá en el apunte. Cuando uno quiere probar la igualdad de conjuntos, uno puede probar, por ejemplo, que el primer conjunto está contenido o es igual al otro, y también tiene que probar que A complemento unión B complemento está contenido o es igual a A inter B en complemento. ¿Se fijan? Probamos que este está contenido en el segundo y después probamos que el segundo está contenido en el primero. ¿De acuerdo? Esta es una manera, o demostrarlo al mismo tiempo y vamos viendo si las flechitas calzan para un lado. Nosotros vamos a probar primero de aquí para acá. O sea, vamos a tomar un elemento que vive acá, un elemento que esté en este conjunto, un elemento cualquiera de este conjunto, o sea, no particular, sino que general, y vamos a demostrar que también vive en el otro conjunto. ¿Ya? Entonces, demostración. Sea X que pertenezca a A intersectado con B complemento. ¿Qué significa que X pertenezca al complemento de A intersectado con B? Significa que X no pertenece a inter B, ¿no es cierto? Acordémonos que para vivir en el complemento de un conjunto significa que el elemento no pertenece al conjunto, o sea, no pertenece a inter B. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí?
Sí, profe. ¿Ya? ¿Y esto qué significa que X no pertenezca a A inter B? Significa que X no pertenece a A. ¿Es I o es O? Si X no está en la intersección, significa X pertenece a I, X no pertenece a B, o X no pertenece a B. ¿Y? ¿Por qué no es I? Por lo siguiente, fíjense, si un elemento no pertenece a la intersección, a ver, acuérdense que los diagramas de Venn nos sirven para iluminarnos a nosotros así respecto de... Es el mismo color, no, para no estar demorándome tanto en los temas de los colores. Si X no está en esta intersección, ¿qué podríamos implicar? Que X no está en A o que X no está en B, pero no es Y. ¿Sí o no? Fíjense, si X no está en la intersección, puede significar que X, por ejemplo, que esté en A, pero que no esté en B, o que esté en B, pero que no esté en A. ¿Sí o no? O sea, que el X puede que no pertenezca a A o que X no pertenezca a B. No significa que X no esté en A en B, porque podría pasar, si no está en la intersección, podría estar acá afuera. ¿Me entiendes? Ese podría ser el X. Por lo tanto, podría no pertenecer a B, pero sí pertenecer a A, o no pertenecer a A, pero sí pertenecer a B. O sea, podría no pertenecer a uno de los dos. Por eso es un O. ¿De acuerdo? Entonces, X no pertenece a A o X no pertenece a B. ¿Y qué significa esto? Si X no pertenece a A, significa que X pertenece al complemento de A, ¿cierto? O X pertenece al complemento de B. ¿Y qué sabemos nosotros cuando tenemos que un elemento está en A o está en el otro? Significa que X pertenece a la unión de los dos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué hemos probado? Que si tomamos un X acá, necesariamente está en el otro lado. Pero ¿qué pasa? Fíjense en la demostración que está hecha en el apunte. Sucede que en este caso particular de este ejercicio, no es necesario hacer la otra patita. ¿Por qué no es necesario hacer esta otra parte? ¿Por qué? Porque nosotros nos podemos devolver en el sí, solo sí. O sea, si X está acá, ¿implica esto que está acá? Sí. Si pasa esto, ¿implica lo otro? Sí. Si pasa esto, ¿implica lo otro? Sí. Por eso es un sí, solo sí. Y al demostrar sí, solo sí, estamos haciendo las dos al mismo tiempo. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Ya? Ahí aparece el desarrollo, el mismo desarrollo que nosotros acabamos de hacer. ¿Ya? Ya. Ahora, aquí está el A triángulo B, que yo ya les había explicado recién, y fíjense que aquí hay un ejercicio, un ejemplo que es interesante que lo analicemos, que es el siguiente, para aterrizar un poco la cosa en el contexto de los números reales. Tenemos acá menos infinito, más infinito, y tenemos, por ejemplo, fíjense que se define el conjunto A como el intervalo cerrado entre menos 1 y 5. Intervalo así cerrado, ¿ya? Entre menos 1 y 5. Este conjunto en rojo corresponde al conjunto A. Y el conjunto B es el intervalo desde el 3 hasta el 7. Incluyendo los extremos. Acuérdense que aquí en este intervalo no están solamente los números enteros, o sea, no es el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, no, sino que está el 3,01, el 3,2, el 3,7, ¿me entienden? Están los números decimales, las fracciones, todo lo que está dentro del intervalo. ¿Por qué? Porque estos están dentro de los reales, ¿ok? Entonces, tenemos el conjunto A y tenemos el conjunto B.
¿Qué cosa sería A triángulo B? Nosotros sabemos que A triángulo B es A menos B unión B menos A. Entonces vamos a encontrar por separado estos conjuntos primero. ¿Qué cosa es A menos B? A menos B, partimos de A, y a este conjunto A le quitamos el pedacito que está en B. O sea, le quitamos todo esto. Le quitamos este pedazo. ¿Qué nos queda? Nos queda desde el menos 1 hasta el 3. El 3 lo quitamos porque el 3 está en B, por lo tanto se quedó fuera, por eso es intervalo corchete abierto, porque el 3 lo quitamos, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa sería B menos A? Partimos de B, y a los elementos de B le quitamos el pedacito que está en A, o sea, le quitamos este pedacito. ¿Qué nos queda? Desde el 5 hasta el 7. ¿Se fijan? ¿Alguna pregunta? Esto es A menos B, esto es B menos A, ¿sí? Ok, entonces, teniendo esto presente, nosotros, ¿qué podemos decir de A triángulo B? Va a ser este conjunto unión el otro. Y ahí sería la respuesta, porque sería este pedacito unión este otro pedacito, que es lo que está representado ahí. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y aquí ahora aparecen algunas propiedades, las vamos a mirar, pero la verdad las cosas es que no, para efectos prácticos de esta parte así, donde lo que a mí me interesa es que establecer la relación que existe entre la lógica y la teoría de conjuntos. Por lo tanto, bueno, aquí hay algunas propiedades, después ustedes le pueden echar un vistazo, pero no. Si nos importa es, por ejemplo, la definición del conjunto potencia de un conjunto. ¿Qué es el conjunto potencia del conjunto? De un conjunto es esto que está acá. Son todos los subconjuntos que se pueden encontrar a partir de un... perdón, la línea. Este es el conjunto potencia. Son todos los X, tal que X es subconjunto de A. Si uno tiene un conjunto A cualquiera, como por ejemplo el que aparece aquí en el ejemplo, que lo voy a escribir en grande, P de A, que es el conjunto de las partes de A, o el conjunto formado por todos los subconjuntos de A, siempre, independiente del conjunto A, siempre está el conjunto vacío y el mismo conjunto A. Estos dos siempre están. O sea, en P de A, que es el conjunto formado por todos los subconjuntos de A, siempre está el conjunto vacío y el mismo conjunto A. Y después, ¿qué tenemos que agregar acá? Todos los subconjuntos de un elemento. El 2, voy a poner punto y coma para no... El 4, los con un elemento. Después, los que tienen dos elementos. El 2, 4, acuérdense que en los conjuntos no hay orden. El 2, 6. El 4, perdón, me equivoqué, el paréntesis. El 4, 6. Y después los con 3, pero los con 3 hay uno solo que es el mismo conjunto A que ya lo tenemos listo acá. Por lo tanto, ahí se acabó. ¿De acuerdo? Aquí tenemos todos los subconjuntos del conjunto A. ¿Cuál es la cardinalidad de P de A? Acuérdense que la cardinalidad de un conjunto es el número de elementos del conjunto. ¿Cuántos elementos tiene P de A? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. ¿Sí? Siempre la cardinalidad de P de A es 2 elevado al número de elementos de A. ¿Cuántos elementos hay en A? 1, 2, 3. O sea, efectivamente, este 8 es 2 elevado a 3. ¿Ya? Y eso es siempre. Siempre la cardinalidad de P de A es 2 elevado al número de elementos de A. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. Avancemos. Bueno, aquí hay unos ejemplos. ¿verdad? Vamos a definir lo que es un par ordenado para definir lo que es el producto cartesiano. Ya. Los pares ordenados, voy a escribir acá en este espacio, los pares ordenados son todos los pares de la forma A, B. Es un par ordenado, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es el producto cartesiano? Por ejemplo, si el conjunto A fuese el 1, 2 y el conjunto B
fuese el 0, 1, 2, 3, supongamos. El producto cartesiano, que se denota por A cruz B, son todos los pares ordenados A, B, que es un par ordenado, es un elemento de esta forma donde la primera componente pertenece a y la segunda componente pertenece a B. ¿Ya? Son todos los pares ordenados de la forma A, B, tal que A pertenece a A y B pertenece a B. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes acá. ¿Qué sería A cruz B en este caso particular? En este ejemplo. ¿Qué cosa es A cruz B? Sería el 1,0, el 1,1, el 1,2, el 1,3, 2,0. ¿Se fijan? El 2,2, el 2,3. ¿Está bien? 2,0, 2,1, 2,2, 2,0. Ah, no, me comí uno. Me comí el 2,1. ¿Ya? ¿De acuerdo? Fíjense que en A cruz B son todos los pares ordenados de la forma A, B, donde la primera componente está en el primer conjunto y la segunda componente está en el segundo conjunto. ¿Cuál es la cardinalidad de A cruz B? Siempre es igual a la cardinalidad de A multiplicada por la cardinalidad de B. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso particular, ¿cuántos elementos hay en A? Hay dos elementos, ¿cierto? ¿Cuántos elementos hay en B? 1, 2, 3 y 4. ¿Cuántos elementos hay en A cruz B? Un elemento, otro elemento, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 elementos. Y 8 efectivamente es lo mismo que 2 por 4. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, profe. profe. Ya. Esto es el producto cartesiano entre dos conjuntos. Ahora, vamos a ver, ¿para qué nos sirve? Ah, pensé que estaba en la pizarra, no estamos en la pizarra. ¿Para qué nos sirve esto? Por ejemplo, para definir ciertos conjuntos. Miren, miren acá, por ejemplo, fíjense, aquí se define un conjunto. A ver, voy a ir a la pizarra mejor. Por ejemplo, hay un ejercicio acá. Vamos a jugar un poquito con el producto cartesiano. Por ejemplo, un ejemplo, si uno tiene, por ejemplo, el conjunto, sea el conjunto T, todos los pares X, Y, que pertenecen a R cruz R, tal que fíjense que con esto estamos diciendo que la X es un número real y el Y es un número real, después la voy a cambiar, tal que X menos Y es menor que 1. Entonces dice, ya profe, pero a ver, ¿cuáles son los pares ordenados o cómo representaríamos el conjunto T? Más bien, ¿cómo representamos el conjunto T? En R2, en el plano. A ver, a mí me gustaría que me dijeran algunos elementos que pertenecen a este conjunto. Sí, denme algunos pares ordenados, sí, arbitrarios. Son muchos, pero por lo menos 2, 3. 1,2. El 1,2. A ver, veamos. Veamos si cumple la condición, esta condición.
1 menos 2 es menor que 1. Este es el X y este es el Y, ¿no es cierto? 1 menos 2 es menor que 1. Sí. Sí, ¿no es cierto? Sí. ¿Y hay más aquí? Por ejemplo, me gustaría que me dieran otro. 2 más. 2 menos 3 ¿Cuánto? 2 y menos 3 y 3. y 3. 2,3. Veamos. 2 menos 3 es menor que 1. Sí, también. ¿Y otro más? 4 y 6. A ver, uno que parta con 100. ¿Qué pondría aquí en el I? 101. ¿Ah? 101. Ya, pero no sean frescos, porque me están dando puros números que les dan menos 1. Denme uno más chévere, uno más distinto. 560. 560. Ja. Veamos. 100 menos 560 nos da un número menor que 1. Claramente sí, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo, el 100,100. ¿Se fijan? Porque 100 menos 100 nos da menor que 1. ¿Cierto? Y así. Hay infinitos números. Entonces la pregunta mía es, así como para pensar así. Pues dice, ¿cómo representamos este conjunto en R2? O sea, vamos a dibujar una recta, un plano, eje X, eje Y, y les voy a dar unos minutos para que me grafiquen o me dibujen estos puntitos, con cómo ubicarían los puntos acá. No estos nomás, porque son infinitos, ¿ya? Tienen 5 minutitos para reflexionar. Estimados, ¿cómo anduvo el análisis? Voy a borrar estos puntitos solamente para... ¿Alguien llegó a alguna conclusión o algo por el estilo, estimados? ¿No? A ver, pensémoslo de la siguiente manera. Se supone que todos los puntitos, los pares ordenados X, Y, que nosotros consideremos acá, en este caso para estar en el conjunto T, tienen que cumplir con esta condición que está acá, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo analizo cuáles son todos los X, Y que cumplen con esta condición? Por lo menos ya nos dimos cuenta que hay infinitos. Entonces uno dice, bueno, voy a analizar, en vez de analizar los X menos Y que son menores que 1, vamos a analizar los X menos Y que son iguales a 1. Uno, recordando algunos conceptos del colegio, sabe que si uno despeja, por ejemplo, Y en función de X, esto que está acá representa una recta. ¿Y cómo se grafica una recta? Con una pequeña tabla de valores donde uno se da dos numeritos cualesquiera. Por ejemplo, cuando X vale 0, reemplazamos acá, nos queda Y igual a 0 más 1, nos queda 1, y eso nos da el punto 0,1. Cuando X vale 1, por ejemplo, menos 1 más 1 nos queda 0, y nos da el punto 1,0. Acuérdense que el punto es el X, Y. Y podemos dibujar estos puntitos que están ahí, ¿no es cierto? Entonces vamos a dibujar el 0,1. Este sería el 0,1. Y el punto 1,0, 1 en X, 0 en Y, el punto 1,0, ¿cierto? Y nosotros podemos trazar, teniendo dos puntos, nosotros podemos trazar una recta. ¿De acuerdo? Esta recta que está acá corresponde a la recta Y igual a menos X más 1. Cualquier recta se puede graficar usando una tabla de valores. Uno se da valores facilitos de evaluar, obvio, para que nos vamos a complicar la vida, y obtenemos pares ordenados. ¿De acuerdo? Entonces, los puntitos, todos los X, Y que pertenecen a esta recta, cumplen con la condición de que la segunda componente, o sea, todos los puntitos que están en esta recta, cumplen que el Y es igual a menos X más 1.
O sea, que en el fondo va a ser un punto de la forma x, menos x más 1. Todos los puntitos. ¿Se fijan? Todos los puntitos que están en esta recta, que fueron más o menos lo que ustedes me decían. Ustedes me decían el punto 100 y acá me dictaban, no necesariamente. Porque estamos graficando la igualdad, perdón. Ustedes ya me estaban dictando los que satisfacían la incógnita. Ya. Estos puntitos que están acá son los que satisfacen la igualdad. ¿De acuerdo? Pero nosotros, ¿qué andamos buscando? No queremos los que satisfacen la igualdad, que serían estos infinitos puntos que están acá, sino que queremos pensar en los puntos que satisfacen que esto es menor que 1. Si ustedes se fijan, la recta con la igualdad igual a menos x más 1, esta recta, divide al plano, que es todo este plano, que es R2, en dos semiplanos, ¿no es cierto? El plano que está acá arriba y el plano que está acá abajo. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso, estimados? Sí, profe. Entonces, podrían ser los puntos que están acá arriba o podrían ser los puntos que están acá abajo. ¿Cierto? ¿Cómo uno sabe si son los puntos que están arriba, o sea, todo este semiplano, o todo este semiplano de acá abajo? Hay una manera más fácil, la más fácil es darse un puntito que pertenezca a uno de estos semiplanos y ver si satisface la condición. Si la satisface, significa que todos los puntitos que están en ese plano funcionan, sirven. ¿Qué puntitos se darían perdón, un punto arbitrario, pero que no esté en esta recta, sino que esté arriba o esté abajo? Denme un punto. Cualquiera. Gracias. Un punto que esté aquí abajo, por ejemplo. ¿Cuál punto facilito se le ocurre? Estimados, denme un punto que viva aquí abajo. Cualquiera. ¿Lo están viendo ahí? ¿Se ve en la gráfica? Un X, y cualquiera que esté aquí abajo. O que esté arriba. Estimados. Ya, el 1, menos 2 me dice... Se le dijeron al chat. Nicolás, el 1, menos 2. El X igual a 1, menos 2, el punto estaría acá. ¿Ya? Yo habría elegido el 0,0, o sea, el gusto de ustedes de buscar un número más difícil. Yo habría puesto el 0,0 al tiro, porque es facilito, pero no importa. Veamos si este punto satisface la condición. Acuérdense, este es el X, este es el Y. Veamos. 1 menos 2 es menor que 1, porque esa es la condición, ¿no es cierto? Ser menor que 1. 1 menos 2 nos queda 3. ¿Es menor que 1? ¿Sí o no? No. No, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Que este puntito no pertenece a T. Por lo tanto, ninguno de estos puntos pertenece a T. Entonces, ¿qué cosa es T? T son todos los puntos que están en el otro lado, en el otro semiplano. Choca las líneas. Todos los puntos que están acá, ojo, los puntitos que están acá, esta recta hay que dibujarla de manera así como discontinua, porque los puntitos que están en esta recta tampoco sirven, porque aquí se cumple la igualdad. Se tiene que cumplir que sea menor que 1. ¿Se fijan? Cualquier punto que ustedes tomen en esta área achurada verde satisface que x menos y es menor que 1. O sea, si toman un punto x, y cualquiera que viva en esta región, va a cumplir que esta menos esta nos da un número menor que 1. Todos los puntitos que ustedes vieron al comienzo satisfacen esta condición. Y van a estar en este semiplano. Entonces, la representación T es toda esta región achurada. Es todo, hay infinitos números, hay infinitos. Este semiplano. ¿De acuerdo? ¿Se entendió, estimados? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Ahora,
vamos a hacer en el segundo periodo algo parecido a esto, pero ahora cambiando estos conjuntos. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ok? La teoría de conjuntos. O sea, la teoría de conjunto y la lógica proposicional, que ustedes ya vieron, están íntimamente relacionadas. Por ejemplo, ¿cómo podemos visualizar esta relación? La vamos a hacer de dos maneras. Primero mostrándoles lo que aquí aparece y después vamos a hacer un ejercicio particular donde vamos a ver, por ejemplo, la conexión entre de qué manera nosotros podemos usar los elementos que fueron vistos en la parte de lógica proposicional con la estructura o la forma para poder hacer una demostración de manera más sencilla y más natural, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros denotamos los conjuntos con las letras mayúsculas A, B, C, etcétera, y las proposiciones como P y Q, o con minúscula A y minúscula B, pensando que A chiquitita y B chiquitita son proposiciones. Por ejemplo, si nosotros hablamos de A contenido igual a B, en el contexto de la teoría de conjuntos, vamos a representarlo como A implicando B. Si hablamos de A igual a B, vamos a representarlo en la lógica proposicional como A sí, solo sí, B. A unión B con A o B, la intersección entre dos conjuntos como la proposición P o la proposición A y B, el complemento de un conjunto como la negación de una proposición, la diferencia entre A menos B como A y la negación de B, esa rayita B representa la negación de la segunda proposición, A y no P, o P y no Q, y A, triángulo B, lo vamos a representar como esta que está acá, pero en realidad esta nosotros no la vamos a usar, ¿ya? Es una especial. Además, el conjunto vacío lo vamos a corresponder con una contradicción y al conjunto universal con una tautología. Mediante esta correspondencia, todos los resultados sobre conjuntos se pueden reescribir en términos de lógica proposicional y viceversa. Por ejemplo, si nosotros escribimos, fíjense acá, A unión A inter B, esta es una propiedad de teoría de conjunto que dice que A unión A intersectado con B es igual a A, ¿no es cierto? Es equivalente a, por ejemplo, a una proposición A, o B, una proposición B y C es equivalente con la proposición A. ¿Se fijan? Aquí hay un error, eso sí. Este es una A. Lo voy a corregir en el apunte. Es A o A. Espérenme. Esta es una A. Lo voy a escribir correctamente. Esta que está acá es, voy a hacerlo con P mejor. P o P y Q. Esto que está acá nosotros sabemos que es equivalente con la proposición P. Acuérdense que esta es, en el fondo, implícitamente en la ley de absorción, ¿de acuerdo? Cuando tenemos símbolos contrarios, cuando tenemos un O y tenemos un I, y acá se repite una, en el fondo esta absorbe a la otra proposición, y nos queda solo la proposición P. Y si ustedes se fijan, es equivalente con esta, el conjunto A, unión A intersectado con B, esto es igual a A. Si nosotros miramos la parte de la teoría de conjuntos en un diagrama de Venn, vamos a tener A, vamos a tener un B, bueno, y el universo. A, fíjense, ¿qué cosa es A unión A intersectado con B? A intersectado con B es esta región que está acá, ¿no es cierto? Si A intersectado con B lo unimos con el conjunto A, ¿qué nos queda? Nos queda todo esto, ¿no es cierto? O sea, nos queda el conjunto A. O sea, A unión A intersectado con B efectivamente es A. Y fíjense la semejanza que existe entre esta y esta que está acá. ¿De acuerdo? Por ejemplo, esta otra dice A unión B inter C es igual a A unión B intersectado con A unión C. Es equivalente a esta. P, O, Q y R, nosotros sabemos, o sí, solo sí, es lo mismo que P o Q y
P o R. ¿Se fijan que hacíamos esta con esta y esta con esta? Y es equivalente con A unión B inter C, es A unión B intersectado con A unión C. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la última? Por ejemplo, acuérdense que hay una A, la que aparece. Y acá dice, el complemento de A unión B es igual al complemento de A intersectado con el complemento de B. El complemento de A unión B complemento de A unión B. ¿Qué cosa es el complemento de A unión B? Es A unión B, es lo que está fuera de A unión B, ¿no es cierto? O sea, sería todo esto que está acá. Esto que está acá, corresponde a esa parte, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? El complemento de A unión B es lo que está fuera de A unión B. ¿Qué cosa es ahora? A complemento intersectado con B complemento. Voy a borrar estas líneas. ¿Qué es A complemento intersectado con A complemento? ¿Qué es A complemento primero? A complemento es lo que está fuera de A, ¿cierto? Esto que está acá es A complemento. Intersectado con B complemento. B complemento es lo que está fuera de B. ¿Dónde se cruzan las dos líneas? Acuérdense que en la intersección tenemos que ver dónde se cruzan las dos líneas. Se cruzan exactamente en esta región, ¿no es cierto? Me quedó súper feo, pero es exactamente el dibujo que teníamos antes, que representaba este que está acá. ¿De acuerdo? Esto no es una demostración, estoy mostrando solamente a nivel gráfico esta propiedad, que el complemento de la unión se complementan por separado cada uno y la unión se convierte en una intersección. Y esto de manera equivalente respecto de las proposiciones, si uno tiene la negación de P o Q, es lo mismo que la negación de P y la negación de Q. ¿De acuerdo? Entonces ahí podemos establecer las equivalencias dentro de las propiedades de las teorías de conjuntos con la lógica proposicional. Ahora vamos a ver un ejemplo donde se ve más gráficamente cómo utilizamos nosotros, por ejemplo, la lógica proposicional para hacer demostraciones con conjuntos. Vamos a hacer una facilita, una bien sencilla. Por ejemplo, si yo les dijera, demuestre que para todo A y B conjunto, por supuesto, A y B conjuntos, A unión B igual que B unión A. Ustedes dicen, pero profe, ¿cómo nos pide probar eso tan trivial? Es obvio que A unión B es igual que B unión A. Sí, perfecto, pero demostrémoslo. Hagamos la demostración. Fíjense en lo siguiente. Cuando uno tiene que probar una igualdad de conjuntos, nosotros ya habíamos visto que hay dos maneras de hacerlo. Bueno, una manera es probando que A unión B está contenido o es igual a B unión A. Bueno, y también probar que B unión A está contenido es igual a unión B. ¿Se acuerda? O sea, primero probamos que el primero está contenido en el segundo y después probamos que el segundo está contenido en el primero. ¿De acuerdo? Entonces nosotros vamos a hacer la primera que está acá. ¿Ya? Entonces,
para hacer esto que está acá, y ahí van a ver a ustedes de manera natural cómo aparece la lógica en el baile, digamos, tomamos un elemento, demostración, tomamos un elemento que pertenezca a unión B. ¿Qué significa que X pertenezca a unión B? Primero vamos a hacer la traducción. Nosotros queremos tomar un elemento que esté en A unión B, significa que X pertenece a A, ¿cierto? O X pertenece a B, ¿no es cierto? ¿Sí? Y nos gustaría probar a nosotros, ¿qué nos gustaría probar? Que también está en B unión A, o sea, nos gustaría probar que X pertenece a B o X pertenece a A. Si ustedes miran esta construcción, podríamos nosotros definir, por ejemplo, que esta es la proposición P, X pertenece a A, y esta es una proposición que llamaríamos Q. X pertenece a B. Y fíjense que aquí aparece Q y aquí aparece P. O sea, esto en el fondo, ¿qué cosa es? Es P o Q implica Q o P, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿esto que está acá, si esto es una tautología, entonces hemos probado esto que estamos acá, porque simplemente establecemos la relación de que esto es P, esto es Q y estamos al otro lado y habríamos probado eso que estamos pidiendo, ¿cierto? Bueno, veamos, esto que está acá, ¿será una tautología? Tautología, o sea, algo que siempre es verdadero, esa es la pregunta. Entonces uno dice, bueno, veamos, analicemos. ¿Qué cosa es esto? Ustedes ya saben que algo implicando otra cosa es equivalente a la negación de lo primero o lo segundo sin hacerle nada, ¿no es cierto? ¿Sí? Negamos lo primero o lo segundo sin hacerle nada. ¿Ok? ¿Y esto qué es equivalente? Ah, me pasé de rayitas. Y esto es equivalente a ¿qué cosa? La negación de un O, sabemos que se convierte en un I, ¿cierto? O, Q, o P. Fíjense que acá aparece O y aparece O. Son el mismo conectivo, por lo tanto nosotros podemos asociar de manera conveniente. Entonces, ¿qué tal si juntamos, por ejemplo, este con este? O sea, juntamos no P y no Q, o Q, asociamos con este, porque como son el mismo símbolo, y el otro lo dejamos afuera. ¿De acuerdo? Bueno, ustedes saben que aquí aparece un I y aquí aparece un O, por lo tanto podemos distribuir, ¿cierto? Y esto va a ser equivalente, va a ser igual, no P o Q, y no Q o Q. ¿Estamos de acuerdo con eso, estimados? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ya, ¿qué cosa es no Q o Q? ¿Qué es esto? ¿Qué es no Q o Q? ¿Qué es P o no P? Verdadera. Verdadero. ¿Qué cosa es verdadero y algo? Es el algo, ¿no es cierto? ¿Sí? Verdadero y algo es el algo. Y esto que está acá, fíjense que aparece o, por lo tanto, de nuevo podemos asociar como nosotros queramos. ¿Qué es esto? ¿Qué es no P o P? Verdadero, ¿cierto? El equivalente con esa. ¿Y qué cosa es verdadero o Q? Esto es verdadero. Acuérdense que en el O nosotros siempre elegimos el verdadero.
¿Qué cosa es verdadero o algo? Esto es verdadero. ¿Qué significa? Que esto que está acá arriba es una tautología. Por lo tanto, automáticamente nosotros tenemos que esto es verdadero. Y si esto es verdadero, hemos demostrado que A unión B está contenido en B unión A. ¿Ya? La otra, para el otro lado, es idem. Exactamente el mismo proceso. Teniendo esto, y nosotros ya sabemos que es una tautología, automáticamente se cumple esto, porque es lo mismo. Lo que nosotros tenemos que establecer es cuál es la proposición P y cuál es la proposición Q que se representan en esta expresión, y si somos capaces de probar que es una tautología usando lógica, ¡chum!, se hereda automáticamente a la parte de conjuntos, por lo tanto esto es una tautología, luego lo que queríamos probar está listo, está demostrado. ¿Qué les parece? Bonito, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Ahora vamos a hacer ejercicios, ¿sí? Vamos viendo el programa para que vean, ustedes se ubiquen en lo que estamos. Nosotros ya vimos todo lo de lógica bivalente, todo lo que era proposiciones, estructuras con proposiciones, etcétera. De hecho, ustedes ya tuvieron la prueba, y esta pequeña como especie de teoría intuitiva de conjuntos fue para apuntar directamente con el hecho de que la lógica no está en el espacio sideral, sino que está íntimamente conectada con la teoría de conjuntos. Ahora, en particular, nosotros no vamos a trabajar con la teoría de conjuntos así haciendo grandes demostraciones ni ese tipo de cosas, sino que más bien nosotros nos vamos a dedicar a usar la teoría de conjuntos para poder comprender, analizar y estudiar la teoría de números. Vamos a ver que en la teoría de números, los números reales, los números enteros, etcétera, están conectados a través de ciertas estructuras que, por ejemplo, definen, no sé, teoría de anillos, teoría de grupos, teoría de cuerpos, que en estricto rigor no van a ser analizadas en este curso, pero que ustedes sepan que se pueden mover a través de una cierta estructura que va a definir como las reglas básicas que nos van a permitir a nosotros poder trabajar dentro de los distintos conjuntos numéricos, ¿ya? Dentro de esto, lo que vamos a hacer después, vamos a definir el concepto de divisibilidad, el concepto de ser, en el contexto de cuándo vamos a decir, por ejemplo, que un número es divisor por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, etcétera, por 11, por ejemplo. Vamos a ver cuál es el sentido de hablar de divisibilidad, y vamos a hacer ejercicios en este contexto, primero de los números enteros. Después, en la siguiente unidad, nos vamos a meter a profundizar en los números racionales y funciones. ¿De acuerdo? Primero los números racionales, sus distintas representaciones, y vamos a terminar esta unidad con todo lo que dice relación con algunas nociones básicas de funciones, ¿de acuerdo? Funciones que dicen relación con funciones reales, ¿ok? Hay así como un chispazo de funciones reales. Y el último capítulo es teoría de grafo, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es algunos ejercicios que vamos a trabajar, como por ejemplo, esto que voy a escribir en la pantalla, ¿ya? Para que diferenciemos, por ejemplo, cuando nosotros estamos definiendo la importancia de definir bien un conjunto, de definir cuál es el conjunto de referencia y qué podemos hacer con esos conjuntos. Por ejemplo, por ejercicios. ¿Hay alguna pregunta así como general, digamos, en el contexto de la materia? Bueno, o particular en realidad. ¿No? Ya, definimos.
Con una condición primero. Ya, esos tres conjuntos. Considere el universo como R cruz R, R cruz R, que es lo mismo que R2. Ya, en este universo, en este conjunto universo. Vamos a hacer un ejercicio que no hemos hecho hasta ahora, que consiste en, vamos a trabajar de manera grupal. De análisis. Estamos recién partiendo a ver qué podíamos hacer para operar. Ya, ok, ya, hagámoslo en conjunto, ¿de acuerdo? Yo le voy a ir preguntando de repente algunas cosas para que ustedes me vayan dando instrucciones, ¿ok? A ver, en el conjunto I, son los pares ordenados X, Y que pertenecen a R2, o sea, el X es un número real y el Y es un número real, eso significa R2, que es R cruz R, el producto cartesiano entre R y R, o sea que el X se toma dentro de los reales y el Y toma valores dentro de los reales, tal que 3x menos 1 es menor que Y. De acuerdo al ejercicio que nosotros habíamos hecho antes, ¿se acuerdan que primero analizábamos qué pasa con la igualdad, ¿no es cierto? Y esto que está acá, si uno lo escribe de esta manera, también reconoce que esto, ¿qué cosa es? Es una recta, ¿cierto? ¿Sí? Y habíamos visto que para graficar una recta, nos damos valores facilitos de evaluar de X y obtenemos Y. Por ejemplo, cuando X vale 0, Y vale menos 1. Cuando X vale 1, 3 menos 1 nos queda 2. Entonces se va a generar el punto 0, menos 1 y el punto 1,2. Entonces vamos a graficar acá el punto 0, menos 1, 0 en X, 0, menos 1 acá, y el punto 1,2. ¿De acuerdo? Y dibujamos la recta. Bueno, ahí se supone que es una recta que pasa bien por el punto. Ya, entonces, de la misma manera que habíamos visto antes, esto podría generar, esta recta, no me gustó la recta. Voy a dibujarla de otro color mejor. Ah, sí, súper obsesiva con los colores, pero para que se note bien. Esa recta. Y esta recta corresponde a la recta Y igual a 3x menos 1. O sea, de nuevo, todos los puntitos que están acá son los puntos tales que Y es igual a 3x menos 1. O sea que 3x menos 1 es igual a Y. Pero ojo que nosotros para encontrar el conjunto Y, o la representación del conjunto Y, necesitamos ver cuáles son los puntos tal que 3x menos 1 sea menor que Y. Por lo tanto, tenemos que ver si corresponde a este semiplano de acá abajo o a lo de ahí arriba, ¿no es cierto? A la parte superior. Entonces, tomemos un punto cualquiera. Por ejemplo, este que está acá, el punto 1,0, ¿cierto? Este es el X y este es el Y. Y veamos si satisface la condición. La condición es 3x menos 1 menor que Y. 3 por 1, 3 menos 1, ¿es menor que 0? No, ¿no es cierto? ¿Cierto? Por lo tanto, los puntos de acá abajo no son los puntos que corresponden, sino que son los puntos que están acá arriba. Entonces los vamos a graficar. Vamos a hacer más separadas las líneas, porque si no voy a estar todo el día dibujando rayitas. ¿Ya? Y estas que están acá abajo
¿A esta recta? No, porque es menor estricto. ¿Se fijan? Por lo tanto, esta se dibuja con línea punteada. La representación del conjunto I, el conjunto I es un conjunto que tiene infinitos elementos. Es un conjunto que tiene infinitos elementos y están representados por esta región achurada. O sea, todos los puntos que están acá arriba corresponden al conjunto I. ¿Estamos de acuerdo, estimados? Sí, profe. Sí. No hay ninguna pregunta, ya, ok. ¿Qué pasa con el conjunto? Después vamos a ver la unión y la intersección. ¿Qué pasa con el conjunto J? Fíjense que la condición es la misma. Uno podría mirar los conjuntos y decir, profe, estos conjuntos son iguales. ¿Son iguales o son distintos? Si la condición es la misma, ¿qué podríamos decir? ¿Son el mismo conjunto? ¿O son conjuntos distintos? ¿I y J son iguales o son distintos? ¿Son iguales? Son iguales, ¿cierto? Porque tienen la misma condición. ¿Sí? ¿Eso es lo que usted opina, estimada? ¿Sí? Sí. Ya. ¿Alguien más apoya a Constanza? Ah, ya que vienen las votaciones y vamos a hacer un análisis democrático. ¿Alguien apoya a Constanza? Son iguales, ¿cierto? Sí. Bastián apoya a Constanza. Constanza. Tiene a Bastián. ¿Alguien más apoya a Constanza? Bastián. ¿Quién más? ¿Nadie más? Diga, profe. ¿La Anaí? ¿Alguien más para tener un número, una persona más que apoye? Todos los demás prefieren abstenerse por lo que veo. Ya. Constanza, yo igual apoyo a Constanza. ¿Por qué la apoyo? Por su capacidad de participación, fundamentalmente. Pero la apoyo no con un apoyo incondicional, sino que más bien con un apoyo por el haberse atrevido a responder. Porque Constanza dice que estos conjuntos son iguales. Sí, son la misma condición. De hecho, fueron presentados de esta manera a propósito, porque yo quiero hacer el análisis del tema. Dice, son todos los x, y tal que cumplen estas condiciones. 3x menos 1 es menor que y. O sea, los dos serían iguales, porque tienen la misma condición. Mirando ustedes que son personas gráficas, o sea, fundamentalmente, como son de arquitectura, observen la definición del conjunto I y la definición del conjunto J. Constanza, ¿puede observar alguna diferencia? Que en el caso de la I, el conjunto está en los números reales y en el caso de la J, el conjunto está en los números naturales. No, cuidado. O sea, entero. Escúcheme. X, Y es un par ordenado, no está en los reales, está en R cruz R. Es distinto, no está en los reales, porque cuando un elemento está en los reales es que es un número real. Este es un par ordenado que tiene dos componentes, por lo tanto hay que identificar dónde pertenece la primera y dónde pertenece a la segunda. Cuando uno escribe R2 es notación de R cruz R. Entonces te dice, primero el conjunto I, los pares ordenados están tomados en R cruz R, y en cambio en el conjunto J los pares ordenados están tomados en N cruz N. Estos son los números naturales. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estamos de acuerdo, Constanza, que los elementos están tomados en conjuntos diferentes. ¿Cierto? Sí, profe. Ya, partiendo de eso, los conjuntos son distintos. Ahora, gráficamente, ¿cómo nosotros graficamos el conjunto J?
Dice, son todos los x, y que pertenecen a n cruz n, tal que 3x menos 1 es menor que y. ¿Son todos los puntos que están acá? ¿Qué significa que x, y pertenezca a n cruz n? Este x es un número entero, natural, y el y es un número natural. ¿Cuáles son los números naturales? El 1, el 2, el 3, etcétera, etcétera, etcétera. Los números naturales, ¿son los números negativos? No, ¿no es cierto? Los números naturales son el número 1, el número 2, el número 1, el número 2, el número 3, el número 4. En los números naturales están las fracciones o están los números decimales. Eso los vamos a ver más en detalle después de cuando volvamos de la semana que viene a la otra, pero en particular, digamos. En los naturales está el 1, el 2, el 3, el 4, etc. ¿Está el 1,5? No, no está en los naturales. Está el 2, el 1/3, o perdón, el 2/3, no, no está en los naturales, porque esa es una fracción, un número racional. En los naturales está solo el 1, solo el 2, solo el 3, etc. Pensando en eso, ¿cómo representaríamos nosotros? ¿Cuáles son los puntos que satisfacen los x, y que satisfacen esta condición y que están en los naturales cruz los naturales? Un puente que es un bonito ejercicio para pensar. Vale. Estoy tratando de extender la recta. Pero me quedo chueca. Ah, no, me quedó horrible. ¿Cómo podríamos graficar? Fíjense, está el 1, pregunta, ¿el 1,1 satisface esta condición? Si este x, este y, veamos, 3x, 3 por 1, 3, menos 1, ¿es menor que 1? Porque quiero ver si este punto está, el 1,1. No. No, ¿no es cierto? El 1,2. El 1,2. ¿Está? 3 por 1, 3, menos 1, ¿es menor que 2? El 1,2 que estaría por acá. No, ¿no es cierto? El 1, No, tampoco. y el 1,3. ¿Está? Ese sí. El 1,3 está, o sea, por acá. ¿Se fijan? El 1,4 también. Pongamos que aquí el 1,5, el 1,6, el 1,7, el 1,8, el 1,9, el 1, ¿me entiendes? O sea, de aquí para arriba, esto se supone que son unos puntos que están en línea recta. ¿Qué pasa con el 2? Ahora con el 2,1 no está, por ejemplo. Ahora vamos a seguir con el otro número, el 2. A ver, el 2,1. Este x, este es y. 3 por 2, 6, menos 1. ¿Es menor que 1? No. El 2,3, ¿me entienden? El 2,3, por ejemplo. El 2,3. ¿Estará el 2,3? 6 menos 1 es menor que 3. No. ¿Se fijan? El 2,4, el 2,5. O sea, al final empiezan a aparecer números acá. ¿Se fijan? Por acá aparece un número. ¿Se fijan que son puntitos? Son estos puntitos que están marcados acá, aquí en línea recta. Estoy dibujando encima de esta, por eso no se me ve muy bonito. Pero se entiende, el 1
puntos, 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 puntos. Estos puntos tienen que tener las dos componentes en los números naturales. Por eso son solamente puntos aislados. Ya, si bien es cierto, pues así como gráficamente van a pertenecer a la recta x igual a 1, a la recta x igual a 2, a la recta x igual a 3, pero van a ser puntos, donde este es un número natural y este es otro número natural. ¿Ya? Yo sé que esto no es fácil, esto no es algo trivial, por eso me detengo en el ejercicio. Este conjunto que está acá, este con las líneas, corresponde a I. Y el conjunto J, fíjense, es un subconjunto de I. Porque son algunos elementos que están en I, sí, están en I, pero no son todos, son solo algunos. Por lo tanto, en la letra A, I unión J, fíjense como acabamos de observar que I es un subconjunto de J, ¿qué podemos decir de I unión J? Como I es un subconjunto de J, perdón, me lo puse al revés, como J es un subconjunto de I. ¿Por qué? ¿Por qué J es subconjunto de I? Porque los puntitos que están en J también son puntitos de I. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos decir de I unión J? ¿A qué es igual? ¿A I o a J? ¿Es igual a I? Es igual a I, ¿no es cierto? El más grande. ¿De acuerdo? O sea, en el fondo son los puntos que están ahí nomás, son estos puntos aislados. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa teniendo este conocimiento? Que J está contenido en I. ¿Qué cosa es I intersectado con J? Si J está dentro de I, J, tenemos el conjunto J y este es I. ¿Qué es la intersección de estos dos conjuntos? ¿Qué conjunto es? ¿I o J? J. J, exacto. Es J. Porque I intersectado con J es I intersectado con J. ¿Dónde están los dos tipos de línea? En J. Por lo tanto, la intersección es J. ¿De acuerdo? Y ahora, gráficamente, porque esto no lo podemos hacer solamente gráficamente, ¿qué cosa es el complemento de I? Esto que está acá arriba, con las líneas, es I. ¿Qué será el complemento de I? Gráficamente. A ver, el complemento de I lo vamos a escribir gráficamente y analíticamente. ¿Cuál es el complemento de I? Son los elementos que no están en I. Acordémonos que en I están todos los puntos que están en este semiplano. ¿Cuál sería el complemento de I? Los elementos que les faltan ahí para completar el universo, ¿cierto? ¿Qué falta a este semiplano para completar todo el universo? El universo es R2, todo el plano. ¿Qué nos falta? Nos falta este semiplano de acá. ¿Se fijan? Y la línea también, porque esta línea está punteada, significa que no tomamos los puntos. O sea, todo esto que estoy tratando de dibujar de manera derecha, esto rojo con esta línea, corresponde al complemento. Si uno quisiera escribir esto, que yo acabo de dibujar acá, de manera analítica, voy a escribirlo acá, de manera analítica, complemento van a ser todos los pares ordenados X, Y que pertenecen a R cruz R o R2,
tal que 3x menos 1. Fíjense cuál es la negación de 3x menos 1 menor que y. Sería 3x menos 1, el contrario, ¿cierto? Mayor o igual que y. Esto es la escritura del complemento del conjunto y. ¿De acuerdo? Son todos los puntos que cumplen la negación de esto. ¿Y qué es la negación de esto? 3x menos 1 mayor o igual que y. ¿De acuerdo? Y es la región que habíamos visto de manera gráfica, así más o menos era esta región que estaba acá abajo, incluyendo la línea. ¿Ok? A ver, ¿qué necesito yo rescatar de esto? Que cada vez que nosotros les definamos un conjunto va a depender del universo en donde nosotros estamos tomando los elementos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando uno define un conjunto y dice, y además es visualizar cuál es la naturaleza del elemento, si yo defino un X perteneciente a los números enteros, tal que cualquier condición, por ejemplo, 3x menos 1 sea menor que 4, estoy inventando algo así. ¿Cuáles son los elementos de donde yo voy a seleccionar los números que me sirven para definir el conjunto A? Son los elementos que están en Z. Por lo tanto, ¿qué sabemos nosotros respecto de la naturaleza de estos elementos? Sabemos que estos elementos son números enteros. O sea, el X puede tomar, acordémonos que Z son los negativos, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y si yo defino otro conjunto A como X, Y, que pertenece a Z cruz los reales, tal que, por ejemplo, 2x más y sea mayor o igual que 1, estoy inventando, me digo en el 1, ¿qué uno tiene que entender de esto? Que el x es un número que pertenece a z, o sea, es un número entero, alguno de estos, y que el y pertenece a los reales, a la segunda componente. Por lo tanto, aquí, ¿de qué estamos hablando los elementos que viven en A? Son pares ordenados que cumplen con la gracia de que la primera componente está en este primer conjunto y la segunda componente está en este otro conjunto. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar de todos los pares ordenados, donde esta está acá y esta está acá, los pares ordenados que cumplen con esta relación, con esta propiedad. Esta es como una P. Es una P de X, Y. Fíjense lo bonito de lo que yo encuentro bonito, no sé si ustedes lo encuentran bonito, pero yo lo encuentro bonito, la conexión que existe entre los conjuntos numéricos y la lógica proposicional, que está ejemplificada en este hermoso conjunto. Porque este es un hermoso conjunto, donde se define un conjunto como donde los elementos son pares ordenados, donde la primera componente pertenece a Z, la segunda componente pertenece a los reales, tal que satisface una P de X, Y. ¿Qué cosa es la P de X, Y? Es una proposición abierta que depende de dos parámetros y que son los X, Y, tal que 2x más y es mayor o igual que 1. Y acordémonos nosotros de lógica proposicional que una proposición abierta, para que sea verdad o sea falsa, va a depender de los valores de X e Y que nosotros consideremos. Por lo tanto, por ejemplo, P de 3, menos 1 ¿es verdadero o es falso? Por ejemplo. P de 3,1 es 2 por 3 menos 1, y esto es mayor o igual que 1, dice 2 por 3, 6, menos 1, 5. ¿Es mayor o igual que 1? Sí, ¿no es cierto? Por lo tanto, P de 3, menos 1 es verdadero, porque satisface esta condición. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? P de 0, menos 1. Vemos, 2 por 0 más menos 1 es mayor o igual que 1, nos queda menos 1. ¿Es mayor o igual que 1? No, ¿no es cierto? Por lo tanto, P de 0, menos 1 es una proposición falsa. Entonces,
Solamente con los ejemplos que acabo de escribir acá, nosotros automáticamente podemos decir que el par 3, menos 1 pertenece a, ¿sí o no? ¿El 3, menos 1 es un elemento de A? ¿Sí o no? Por favor, respóndanme correctamente. Sí, profe. Ya, fantástico. Exacto. Automáticamente podemos decir que el par 3, menos 1 pertenece al conjunto A. El par 0, menos 1 pertenece a... No. No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no satisface la condición. Entonces, observen qué hermoso esto, porque es un ejemplo donde están involucrados la lógica proposicional que ustedes ya vieron y está involucrada la teoría de conjuntos. Y producto cartesiano. Este es el producto cartesiano que nosotros definimos y este es un par ordenado que se toma en este producto cartesiano, se cumple esta condición. ¿Ya? Y eso es. Fundamentalmente la idea es que ustedes observen, analicen y se den cuenta, digamos, de lo hermosas que son las matemáticas en el contexto de que no estamos viendo entes aislados en el mundo, en el espacio, sino que todo está interrelacionado. Eso. Espero que les haya gustado esto. Yo lo encuentro maravilloso.